En un campo en el este de Alemania se desata un tumulto. Activistas contrarios a la tecnología genética quieren irrumpir violentamente en un campo de maíz transgénico y destruirlo. La policía actúa. Con esta acción, los manifestantes quieren sentar un precedente. Exigen que se reconozcan los peligros de la tecnología genética. La policía detiene a 64 activistas. Desde hace varios años hay disputas entre los que están a favor y los contrarios a esta tecnología. Y los frentes se endurecen cada vez más. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? Nuestra investigación pretende responder una pregunta. ¿Es realmente peligrosa la tecnología genética? Un primer paso, los videos de los productores. Allí indican que la tecnología genética posibilita mayores beneficios, combate el hambre en el mundo y reduce el uso de pesticidas. ¿Pero qué es una planta genéticamente modificada? La mayoría de las plantas transgénicas están modificadas de tal manera que pueden incluso sobrevivir a una fuerte pulverización de herbicidas. La maleza perece, no así la planta transgénica. En Internet se encuentran 500.000 informes críticos sobre el tema riesgos. Uno de los puntos críticos más frecuentes son los peligros de alergias. Los expertos, sin embargo, no se ponen de acuerdo si los riesgos fueron suficientemente investigados. También en Internet se encuentra un texto de un profesor japonés que critica la autorización de la soja transgénica. Se refiere a interpretaciones erróneas, conclusiones equivocadas y datos ignorados. Este profesor reprocha duramente. Un científico de Caen, en el oeste de Francia, menciona otro punto. Señala que son deficientes los ensayos con animales para probar que los alimentos transgénicos son inofensivos. Estos 3 puntos son los que queremos analizar. Peligro de alergias, el proceso de autorización y aquí, en la Universidad de Caen, la calidad de los estudios de alimentación de animales. Con estas pruebas, los productores quieren demostrar que los alimentos genéticos no tienen reparos. El profesor Gilles-Éric Seralini opina que estas pruebas se realizaron como si se quisiera esconder algo. Las estadísticas no son fiables y cree que esconden los resultados reales. Después de 90 días de alimentación transgénica, las ratas de laboratorio mostraron transformaciones. Traducido al ser humano significa daños en el hígado y los riñones. En este punto queremos escuchar a la otra parte, al mayor productor, Monsanto, que llevó a cabo las pruebas. Pero nuestro deseo de realizar una entrevista es rechazado categóricamente. Próximo objetivo, un viaje de investigación a Japón. Un mercado millonario para la industria genética. A mitad de los años 90, la compañía química Monsanto irrumpe en el mercado con la soja transgénica. Todos los japoneses comen soja y Monsanto quiere ganar dinero en ese mercado. En Japón la resistencia a los alimentos transgénicos es inusualmente alta y entonces fue agua para el molino de los adversarios cuando la ambientalista Makiko Irisawa lanzó a rodar una avalancha. En aquel momento me pareció raro y pensé, si yo soy la consumidora, yo debo decidir si quiero comer alimentos genéticamente modificados o no. Pero con la soja transgénica no podía. La señora Irisawa quería saber qué era lo que estaba comiendo. Fue al Ministerio de Salud, donde para su sorpresa pudo acceder a los documentos de autorización de la soja genética Monsanto. En otros sitios, eso no está permitido. En una estantería de metal están todos los archivos. Los originales deben quedar allí y tampoco está permitido sacarles fotocopia. Hay que copiarlos a mano. Y eso fue lo que hizo la señora Irisawa. Reunió a 100 colaboradores, copió miles de páginas,
Les llamó la atención que había diferencias gravitantes entre la versión japonesa y la estadounidense. En el texto japonés faltaba, por ejemplo, una indicación que señalara los cambios en el peso de los animales de laboratorio. ¿Qué pueden indicar estos cambios en el peso corporal? Makiko Irisawa no es una experta, por lo que debió acudir a alguien que pudiese evaluar los documentos científicamente. Se contactó con Masaharu Kawata, biólogo molecular y especialista en genética de la Universidad de Nagoya. Aquel profesor Kawata, cuyo texto en Internet nos había llamado la atención. Él nos presentó 3 ejemplos con los cuales quiere reafirmar su crítica a la soja Monsanto. Aquí tenemos documentación sobre la soja transgénica. Y ya surge el primer problema. El gen artificial trasplantado, una proteína, no fue investigado en la planta. Monsanto desarrolló en el laboratorio esta proteína con genes de bacteria. Esto es más económico para Monsanto, pero desde el punto de vista científico, la planta debe ser analizada. La proteína de la soja y la de la bacteria no son necesariamente idénticas. Con este método, entonces, no se pueden descartar peligros para la salud. Además, mi segunda crítica. Monsanto solo investigó una ínfima parte de esta proteína. De los 455 aminoácidos que componen una bacteria, solo se analizaron 15. El productor no puede entonces descartar problemas alérgicos e incluso tóxicos. Creo que posiblemente Monsanto quería esconder probables cambios y por ende probables peligros. Este texto es muy importante. Se cocina la soja, pues solo la soja cocida es apetecible. Si esta prueba culinaria fracasa, hay amenazas de daños para la salud. De acuerdo a esta afirmación, Monsanto solo realizó una prueba estándar. Cocinaron la soja y cuando alcanzó los 100 grados centígrados, la dejaron 10 minutos más con la intención de destruir las proteínas dañinas, pero no se destruyeron. ¿Y entonces qué hicieron? Simplemente repitieron el ensayo. Otra vez 100 grados, 10 minutos y la proteína aún no estaba destruida. Entonces volvieron a cocinar la soja transgénica, esta vez a 220 grados durante 25 minutos. Eso es lo que indican los informes. El problema está a la vista. Ninguna ama de casa en el mundo cocina la soja a 220 grados, y eso durante media hora. No deberían haber permitido la utilización de la soja genéticamente modificada. Probablemente el cambio genético provocó una proteína más estable. Simplemente no se destruye. Esta fracasada prueba culinaria, aquí en los documentos dice cómo se hizo, tiene para mí una relación directa con el aumento en las alergias. Es erróneo que Monsanto llegue a la conclusión de que la soja transgénica es segura. Tal vez incluso sea criminal. Un duro reproche del profesor, que dice Monsanto. Una vez más rechaza una entrevista. Nosotros buscamos más información. Pero no hay datos. Una relación entre la soja transgénica y las alergias no se puede comprobar ni descartar. ¿Y los funcionarios? No pusieron en duda la documentación. Evidentemente manejan otros parámetros que los que tienen científicos como el profesor Kawata. Nos acercamos hasta la central de Monsanto en St. Louis, estado norteamericano de Missouri. Monsanto es el mayor productor de semillas transgénicas. Nuevamente solicitamos una entrevista, pero también aquí en la central fue rechazada la solicitud. Gente especializada nos aconsejó seguir buscando en Washington. Ellos opinan que allí es donde se cocina todo. Una investigación en Internet muestra lo que significa. Con frecuencia se habla de conexiones entre la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, y Monsanto. Se nombran políticos influyentes. Muchos son ex empleados de Monsanto. La empresa tiene muchísima influencia en la política. Washington, D.C. ¿Cuán lejos llega el brazo de Monsanto?
¿Es verdad que el gigante de la tecnología genética y la química logró traspasar las oficinas estadounidenses, posiblemente sin las pruebas suficientes? Tal vez incluso con la ayuda de la política norteamericana. Esperando una entrevista. Después de algunas negativas del mundo de la política, Dennis Kucinich nos concedió una charla. El demócrata de Ohio es miembro de la Cámara de Representantes. Se refiere en duros términos a la Oficina de Drogas y Alimentación, FDA. La FDA no protegió a sus ciudadanos. Se puede comprobar que la FDA no pudo cumplir con su labor a causa de la estrecha relación entre Monsanto con las oficinas. ¿Existe una relación entre las oficinas estadounidenses y la industria genética? Tomaremos con cuidado este tipo de declaraciones políticas, sobre todo aquí en Washington. Hallamos a un experto que accedió a un material explosivo. Él nos quiere explicar de qué manera la cúpula de la FDA hizo caso omiso a todas las advertencias. Se trata de Andrew Kimbrell, del Centro para Seguridad Alimenticia. Lo más notable en la FDA era que había dos bandos dentro de la oficina. Por un lado, los científicos. Por otro, la conducción política. Cuando llegó la indicación de aprobar alimentos transgénicos, vale aclarar que sin pruebas, el ámbito laboral se opuso y preguntó, ¿dónde está la ciencia? ¿Qué pasa con los tóxicos? ¿Qué pasa con las alergias? La dirigencia política dijo igualmente que salga, a pesar de que la propia gente había dicho que se debieron realizar ensayos previos. En el informe de la FDA dice, por ejemplo, plantas modificadas genéticamente pueden inesperadamente contener muchos tóxicos vegetales. Esto significa, por la modificación, las plantas pueden transformarse en venenosas. Pueden ocasionar alergias, incluso también algunas que no existían antes. Nuevamente, la opinión de una sección de la FDA. Nuevamente, la opinión de los propios científicos. Estos alimentos no son seguros, hay que investigarlos. Pero Monsanto no quiso que se realizaran investigaciones. La empresa utilizó su influencia política evitando que las autoridades cumplan con su labor. Hubiéramos querido entrevistar a Monsanto también por este tema, pero no fue posible. ¿Y la FDA? Un tribunal certificó que la oficina trabajó en forma limpia e independiente. Para Kimbrell existe, sin embargo, una camarilla entre políticos, empresarios de oficinas de gobierno y Monsanto. Para comprobarlo, nos muestra un diagrama. Mire aquí, son todos los ex empleados de Monsanto. Los que ahora están en puestos gubernamentales están aquí abajo. Yo lo denomino una adquisición de una empresa por parte de nuestras instituciones gubernamentales a través de Monsanto. Este es John Ashcroft, ex ministro de Justicia de Bush. Él recibió 5 veces más dinero de Monsanto que cientos de otros diputados y luego fue nominado para la Suprema Corte de Justicia. Clarence Thomas, un ex abogado de Monsanto, dispuso que las plantas pueden ser patentadas. La investigación finaliza con preguntas sin respuesta. ¿Hubo realmente influencia? ¿Será tal vez un problema específicamente estadounidense? Y por el contrario, ¿cómo será la situación en Europa? Bruselas, sede de muchas instituciones de la Unión Europea. Aquí es donde a principios de los años 90 recayó una decisión importante de la Comisión de la Unión Europea. Señala, antes de que no se clarifiquen completamente los posibles peligros, no se consumirán alimentos transgénicos. La Unión Europea dispone de una prohibición de importación de productos modificados genéticamente. Los escépticos respiran. Pero casi nadie había contado con el afán comercial del rubro biotecnológico. Según informes, empleados de Monsanto aterrizan regularmente en el aeropuerto de Bruselas para hacer lobby en cuestiones genéticas.
Paralelamente, Estados Unidos hace presión sobre Europa. La Organización Mundial de Comercio declaró finalmente injusta la prohibición de alimentos genéticamente modificados. Para los entendidos, un error enorme. Someterse a la presión de Estados Unidos, a pesar de no estar convencidos de la seguridad de los productos transgénicos. De forma parecida a Estados Unidos, también hay dudas de la independencia de la Oficina de Control de Alimentos de la Unión Europea. En abril de 2005, la primera cadena alemana de televisión informó: en Bruselas está la sede de la Oficina de Seguridad Alimentaria, que evalúa la seguridad de tecnología genética. La European Food Safety Authority debe ser independiente y objetiva, pero cabe la duda, ya que las organizaciones de medio ambiente le recriminan a los científicos no distanciarse lo suficiente de la industria. Un grave reproche. Joachim Schiemann, un alemán en el gremio que aparentemente debe ser independiente, pero en su vida privada es miembro de una asociación para el fomento de la tecnología genética. O el británico Sweet y su colega español Puigdomenech. Como guardianes de la tecnología genética, ellos deben suministrar información sobre posibles conflictos de interés, y estos hay por demás. Sweet, por ejemplo, es miembro de un grupo británico que trabaja a favor de la tecnología genética. Él declara que se realizan pagos indirectos o de otro tipo. Hamburgo, el puerto más grande de Alemania. Desde hace más de 10 años llegan cada 2 semanas 60.000 toneladas de soja transgénica proveniente de Argentina y Brasil. Aquí se mezcla y luego se encuentra en el pan, el helado, chocolate u otros dulces. La empresa HIP en Pfaffenhofen, en el sur de Alemania, produce alimento para niños. Aquí no se elabora nada con productos genéticamente modificados. Es la política de la empresa. Intentamos averiguar a través del servicio telefónico al cliente cómo es la disposición en cuestiones genéticas. El niño debe ser alimentado con materia prima sana, sencilla y natural. No utilizamos soja porque puede estar genéticamente manipulada y no lo podemos descartar si compramos soja no transgénica. Por eso no la utilizamos. Un alimento considerado durante mucho tiempo como bastante bueno está ahora bajo sospecha. ¿Cuál será el próximo producto transgénico? ¿El trigo o la frutilla? La ex ministra de Protección a los Consumidores, Renate Künast, mira escépticamente hacia el futuro. Para ella, la política de la Unión Europea es el punto débil. La Comisión de la Unión Europea se deja presionar por los consorcios de tecnología genética, se deja presionar por los intereses de Estados Unidos y se sirve de la legitimación científica al preguntarle solo a los que apoyan esta tecnología. En suma, la actuación de los científicos desde la aprobación hasta la venta de la tecnología genética es un escándalo. Mientras no se eliminan las dudas, la resistencia en Alemania contra la tecnología genética se manifiesta en protestas en las calles, que muchas veces llegan hasta los directivos de algunas empresas. Nuestra impresión es que nadie tiene la última prueba para decir que los productos genéticos son inofensivos, pero tampoco hay pruebas de que son dañinos. Empezamos a investigar en Argentina. Desde hace 10 años se cultiva allí soja transgénica. Tienen experiencia y sabrán decirnos qué hay de verdad en los temores. Nos enfrentamos a una noticia alarmante sobre plantas transgénicas. Sin embargo, van en otra dirección. Se habla de la utilización de más herbicidas. Las personas se enferman y crecen supermalezas. En realidad, debería bajar el consumo de herbicidas con el uso de la tecnología genética. Ese era el objetivo y el mensaje principal de la industria. Las noticias de Argentina nos dan cuenta de lo contrario. ¿Desaparece entonces nuevamente la pequeña ventaja que contenía esta idea comercial? No habrá un ahorro de herbicidas para los campesinos, sino una dependencia de productos genéticos patentados con los herbicidas indicados para estos productos. Y además, ¿cuáles son los riesgos inexplicables para los consumidores? Naturalmente, también en este caso quisimos mantener una entrevista con el productor de soja transgénica Monsanto. El viaje nos lleva a Cerrito, al centro del cultivo de la soja transgénica. Se queman arbustos y árboles para hacer lugar a futuros campos de soja. A la mañana siguiente nos encontramos con un productor de soja. No quiere ser identificado.
No quiere convertirse en la oveja negra de la comunidad, solo por hablar con nosotros sobre la parte negativa de la plantación de soja transgénica, aunque habría más que suficiente para hablar al respecto. Nos muestra el suelo en el que se cultiva esta soja, gris, muerto por el uso de los herbicidas especiales. Matan a todas las plantas, menos la soja, aunque algunas malezas solo se vuelven resistentes. En el campo nos muestra la soja. Está debajo de una lona. Los agricultores dependen de Monsanto. La combinación de productos genéticos patentados y herbicidas es un obstáculo, dice el campesino. Pero ya nadie se puede bajar ahora del tren. Que se consigue que esté transgénica. Queremos saber qué sucede con el uso más intensivo de herbicidas. Y nos enteramos de que de los 1 a 2 litros utilizados en un principio, ahora ya son 10 los que se irrigan para deshacerse de las malezas. Y para erradicar a las malezas gigantes se utilizan incluso químicos prohibidos. Si esto... Muchos conocen la verdad en Cerrito, pero nadie habla sobre ella. Es preferible el rédito que produce el auge de la soja transgénica. El peso fluye. Entonces es mejor olvidar los aspectos negativos. También el proveedor local de semillas transgénicas hace negocios excelentes y de a toneladas entrega las provisiones. Para nuestra sorpresa podemos entrevistar a la encargada. Miriam Rauch está convencida de la combinación de herbicidas y soja transgénica. El sistema de la soja transgénica es, en la parte, digamos, de aplicación de herbicida es mejor, o sea, es más sano. Además, bueno, se ahorran aplicaciones, es otro tipo de sistema. ¿Pero provocan estos herbicidas al mismo tiempo el crecimiento de supermalezas resistentes? Hay determinados vegetales que aparentemente con el tiempo, o sea, con todos estos años de uso por ahí de un solo producto, han creado una cierta resistencia. O sea, sí, es como que, bueno, es muy difícil combatirlos a las dosis que se trabajan normalmente y, bueno, habría que tal vez implementar nuevas dosis, aumentarla. Por ahí se ha creado una psicosis bastante importante con el tema de las pulverizaciones, a tal punto que, bueno, se ve una pulverizadora andando y, bueno, ya se hace la denuncia y es como que, bueno, ya todo el mundo le hizo mal. ¿Es solo una psicosis o están realmente enfermos a causa de los herbicidas? Nos encontramos con el doctor Darío Gianfelici. Tiene nuevamente en su consultorio varios casos de intoxicación. Nos presenta al agricultor Rubén Villagra, quien vive con su familia en medio de los campos de soja. La familia no puede evadir el olor de los herbicidas que pulverizan sus vecinos. Sus vacas tampoco pudieron. Ellas están muertas. Pero en esa largada a pastear se iban al campo, comían soja y se morían. Se me morían porque comían la soja. Y ahora este hombre, o sea, yo no puedo tener más nada porque lógicamente tuvo que llevar. Lo tuvo que llevar porque si salen a pastear, agarran y se mueren enseguida. Con lo que comen tantas hojas se envenenan. Pero no solo las vacas murieron, también se murieron sus conejos. Y lo peor para él, su familia se enfermó. Nos envenenamos todos, casi prácticamente. O sea, yo, mi familia, una de mis nenas, la mayor, fue la que más problemas tuvo, que hubo que llevarla al médico, todo descompuesta, vomitaba. Vomitábamos casi todo. No se podía respirar acá últimamente cuando fumigaba. Vino la policía, porque cité la policía y quizá no tuvo 10 minutos, porque no podía estar, no podía respirar. Se le dormía el labio, se le durmió la lengua. La policía enseguida nos dijo, bueno, llévenla urgente al médico porque es algo ya sobresaliente. El doctor Gianfelici explica la situación desde su punto de vista. Monsanto tiene una actitud de doble discurso, porque en principio introduce la soja transgénica como la gran solución y hoy día les está exigiendo las royalties por la soja transgénica. De manera que toda la historia de Monsanto es realmente cuestionable, ¿no?
Sí, estamos haciendo un informe sobre... Poco después nos llega la negativa de Monsanto en Argentina. No hay entrevista. No, bueno, digamos... Más tarde nos encontramos con 2 estudios en los que se discute la relación entre el herbicida de Monsanto y un tipo poco frecuente de cáncer entre campesinos. ¿Alguien continuará investigando? Mientras continúen sin resolverse cuestiones tan importantes, seguirán manifestando así como en Alemania. Casi el 60% de los alemanes no quieren alimentos transgénicos sobre sus platos. El ambiente está tenso y la ciencia en desacuerdo. ¿Por qué mueren animales en los laboratorios por alimentos transgénicos? ¿Las oficinas pertinentes trabajan verdaderamente de manera confiable? ¿Es segura la tecnología genética? El que busque una respuesta confiable deberá seguir investigando.